7 bendiciones que tenemos como creyentes. Ese es el tema esta noche. 7 bendiciones que tenemos como creyentes. Claro, según la carta a los hebreos, porque hay tantas otras bendiciones. Pero vamos a hablar en esta noche fundamentados en la carta a los hebreos. Nadie sabe quién escribió la carta a los hebreos. Algunos dicen que Pablo, otros alegan que Santiago, pero la verdad hasta ahora no se ha podido descubrir quién escribió la carta a los hebreos. En este caso estamos hablando de judíos cristianos. Estos son, por eso llaman hebreos, judíos cristianos que estaban pasando situaciones bien complicadas, algunos en gran persecución, cuando el escritor sagrado elabora esta carta y se envía a los cristianos hebreos. Estos judíos cristianos estaban recibiendo escarnios por parte de sus compatriotas, es decir, los mismos judíos que no se habían convertido al cristianismo. Ellos eran los encargados de hacerle la vida imposible a los judíos que se habían tornado al cristianismo, y les hacían la vida imposible porque ellos pensaban que habían apostatado de la fe. ¿Cuál fe? La fe que ellos mantenían en la ley de Moisés. Pero estos judíos cristianos se habían adherido al Señor Jesucristo y lo habían perdido todo. En Colombia, en la época de la violencia, por allá en los años 48 para acá, mucha gente le tocó que abandonar sus tierras para salvar su vida. Es decir, lo pierden todo. En medio de una persecución complicada, lo más importante es la vida. Y estos cristianos lo habían perdido todo, solo porque ahora se habían convertido al Señor. Y el apóstol, el escritor de esta carta, les demuestra que ellos solo habían perdido la sombra, escúcheme bien, de esas cosas, pero para lograr la sustancia de la verdad, de la realidad. Porque las cosas materiales cuentan, pero no son determinantes. Las cosas materiales son necesarias, pero no determinantes. ¿Quién no necesita plata? ¿Quién no necesita una propiedad? Todo el mundo. Pero estas cosas, hermanos, son tan pasajeras que, por ejemplo, por primera vez yo creo en la historia de la humanidad, a la gente le da miedo recibir plata por el temor. Y yo he visto, y claro, yo también lo hago, hay gente que anda con una bolsita. Estos días estaba por ahí en algún lugar y vi una señora que entró a comprar en el Éxito, y entonces ella estaba delante mío y la señora se paró allí. Entonces cuando ya la atendieron, sacó de su bolso un líquido y empezó a echarle ahí a la, ¿cómo se llama eso? Al mostradorcito ese donde pasan los productos, y empezó a limpiar todo eso. Después de que limpió todo, entonces guarda ese trapo así en otra bolsita, y de otra entonces sacó otro pañito y empezó a echarle a todos los productos que iba a registrar, uno por uno, y los iba poniendo. Cuando ya los registró, allá volvió y les echó, o sea, todo un protocolo, para que nos demos cuenta que realmente las cosas materiales son importantes. Pero cuando la vida está en peligro, esas cosas materiales pasan a un segundo plano. Los cristianos o los judíos cristianos habían perdido todas las cosas materiales, pero habían logrado la sustancia de la verdadera realidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Créanme. Ahora, en la carta a los hebreos, la palabra tenemos a lo menos se repite 7 veces. A lo menos la palabra tenemos. Es decir que el escritor sagrado hace énfasis en lo que tenemos. ¿Y por qué? Porque eso lo coloca en contraste con lo que perdieron. ¿Me hago entender? Ellos perdieron cosas, pero el escritor les está diciendo: no hay problema, perdieron, pero ustedes tienen ahora. Como que dice, lo que ahora tenemos es de mayor valor que lo que en un día atrás perdimos. Muchos de nosotros quizá perdimos familiares cuando nos volvimos cristianos. Perdimos amigos. Yo era un niño, 12 años, ya entrando a la adolescencia, 13 años, y tenía mis amigos, pero muchos de esos muchachos que eran mis amigos, a mí no me volvieron a hablar. Cuando me volví cristiano,
evangélico, como decían. Porque un día, por ejemplo, uno de ellos empezó a decirme una cantidad de cosas que para uno como cristiano ya son como groserías, ¿cierto? Ya uno dice, bueno, eso no. Y entonces el hombre me hábleme hasta que yo me le paré y le dije, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Si usted me habla de esas cosas, hermano, hasta aquí llegamos. Ay, que no, yo soy hijo de Dios y no quiero escuchar. Ya, hasta ahí llegamos. Pudimos haber perdido muchas cosas. Quizá perdiste un amigo, una amiga, pero ganarse a Jesucristo es ganarse el mejor de los amigos. Al nombre de Jesús sea la gloria. Ahora, hermanos, yo creo que esos tenemos de la carta tiene que haber impresionado muy fuertemente a los destinatarios de la carta. Y yo quiero entonces compartirles a ustedes, le he llamado 7 bendiciones de esas cosas que tenemos en Cristo y que no podemos pasar por alto ni siquiera en medio de una pandemia. Vamos a mirar esas 7 bendiciones que tenemos. Número 1, capítulo 4, verso 14. Yo voy a ir leyendo, si usted encuentra rápido, me acompaña leyendo. Dice, capítulo 4, carta a los Hebreos, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que tenemos? Un gran sumo sacerdote. Mire usted, es la bendición de tener un gran sumo sacerdote. Partamos de allí. Recuerden ustedes que había un listado de sacerdotes. Estaban los levitas, ¿verdad? Eran los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Pero había uno que se le llamaba el sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote significa jefe de los sacerdotes, gran sacerdote. Y el escritor a los hebreos, como eran judíos, le dice, es verdad que ustedes antes tenían muchos sacerdotes y tenían un sumo sacerdote, pero ni los sacerdotes ni el sumo sacerdote que ustedes tenían los valoraron. Los echaron de las sinagogas, los echaron del templo, los persiguen, hablan mal de ustedes. Pero ahora ustedes se han ganado, tienen un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Oiga, los sumos sacerdotes, ¿saben qué era lo máximo que hacían? Cruzar los 2 velos del tabernáculo. El velo que les abría entre el atrio y el lugar santo todos los días. Y una vez al año, el velo que cubría o dividía el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Y era una sola vez al año que ellos podían cruzar y ya. Y se pegaban una bailada sabrosa. Cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, el sumo sacerdote bailaba solo, sin pareja. Eso salía embriagado. Pero este Jesús, según el escritor a los hebreos, es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. No fue la tela que dividía el lugar santo del santísimo aquí en la tierra, sino que fue exactamente hasta la presencia misma de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el apóstol dice, mire, los sacerdotes antiguos tenían que ofrecer día a día sacrificios que nunca pudieron hacer perfecto a nadie. Pero este gran sumo sacerdote, oiga, ofreció un solo sacrificio por el cual hizo perfecto a todos los santificados. Escúcheme, si yo le digo a usted que usted es perfecto, usted no me lo cree. Pero la Biblia lo dice. Así que los que somos perfectos, dice Pablo escribiéndole a los colosenses. ¿Y cómo así que somos perfectos? Y entonces, hermanos, los errores y las fallas y las inclinaciones, bueno, en Cristo somos perfectos, aunque en nosotros mismos todavía estamos en el camino de la perfección. Todavía lloramos, todavía sentimos cargo de conciencia, hacemos cosas que nos duelen, que nos hieren. Pero hermanos, Dios nos ve perfectos en este gran sumo sacerdote. El trabajo del sumo sacerdote era interceder por el pueblo, ofrecer sacrificios por ellos y velar para que la relación de ellos con Dios no se quebrara.
Pero resulta que este Jesús, como sumo sacerdote, no solo es nuestro intercesor, sino que es nuestro abogado, es nuestro guardador y es el que nos limpia de todo pecado. Usted también tiene ese gran sumo sacerdote. Esta noche, cualquiera sea la situación, porque sabemos que durante esta pandemia, estos casi 6 meses sin un culto físico, muchos creyentes quizá le fallaron a Dios de una o de otra manera. Pero esta noche, hermanos, hay esperanza, porque Dios puede limpiarnos de todo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Capítulo 5, verso 11. Vamos a ver cómo el tiempo nos ayuda. Capítulo 5, verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bueno, esto es un regaño, una exhortación. Bueno, no es una exhortación, es un regaño. La segunda gran bendición que tenemos es que tenemos mucho, hermanos, por contar, por hablar. Imagínense que la Biblia tiene 66 libros. Algunos se pusieron a contar y tiene como 1114, creo, o 1131 versículos, algo así. Versículos no, como capítulos o versículos. Bueno, no me acuerdo bien. Alguien se puso a contar todas esas cosas, pero hermano, el contenido de la Biblia, de la palabra de Dios, eso es profundo. Hay gente que cuando empezamos a hablar de esto no puede entendernos. No puede. Mucha gente cuando empezó a visitar nuestros lugares de predicación y nos veían a nosotros alzar la voz, cerrar los ojos, levantar las manos y mover los labios, articulando palabras, la gente empezaba a mirar a ver a quién le hablábamos. Porque a la gente se le enseñó que hay que tener un ícono al frente, una imagen para poder representar a quién le hablamos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar del Dios de la Biblia, a veces cuesta comprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque esto es tan profundo y a veces tan difícil de explicar. Pero lo más glorioso es que tenemos la historia de la cruz. Solo con la historia de la cruz muchas personas podrán entender que Dios es amor. El apóstol les escribe a ellos diciendo: vea, ustedes tienen mucho por contar, mucho por decir, mucho por hablar. Y eso seguramente tiene que ver con el testimonio, con la experiencia de vida, con la palabra de Dios. Por eso es que hay que leer la Biblia. Aleluya. Oye, ya llegamos sin decir amén. No me vaya a escribir amén ahorita allí, aquí estando en el culto. Diga amén aquí, gloria a Dios. Hermano, por eso es que hay que leer la palabra de Dios, porque en ella encontramos un tesoro insondable de conocimiento. ¿Sabe qué dice la palabra? Que ella es la que hace sabio al sencillo. Yo he conocido gente que aprendió a leer en la Biblia. Un psicólogo iba en un bus hace muchos años, tal vez unos 30 años aquí en Cali. Y en esa época los muchachos, aquí quizá ustedes conocieron, les gustaba subirse a los buses a predicar. Y se subieron 2 muchachos de aquí de Cali a predicar. Y uno de ellos hizo la presentación y el otro empezó a predicar. Iba un pastor de los nuestros sentado en una de las sillas del bus. Y la persona de enseguida era un psicólogo. Entonces el psicólogo llegó y tocó al pastor. Él no sabía quién era simplemente el vecino pasajero. Y le dice: oye, ese hombre ahí donde está no tiene formación. No se le nota ninguna formación académica. Pero la forma como está hablando y el contenido de sus palabras, eso no lo puede decir una persona que no haya estudiado. ¿Qué será? Esos evangélicos, ¿qué es lo que tienen? Entonces el pastor se envalentonó y le dijo: yo te voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. ¡Aleluya! El apóstol simplemente dice: el problema es que muchos se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. Por eso dice que todo el mundo debe ser, bueno, por acá en otra palabra dice que hay que ser tardos para hablar, prontos para oír. Pero cuando uno se hace tardo para oír, entonces se vuelve pronto para hablar. Miren ustedes el problema. Estos 2 sentidos siempre estarán activos.
Uno más que el otro. El que aprende a oír, habla poco. Y el que habla mucho, poco escucha. Entonces dice aquí el escritor que el que se ha hecho tardo para oír no se da cuenta de todo lo que tiene a su disposición para poder hablar. ¿Para qué hablar otras cosas cuando tenemos esto, hermano, que nos da vida y vida en abundancia? En otras palabras, hay que madurar. No se puede seguir siendo niños espirituales en la conducta, en la forma de pensar, sino que hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos mucho que hablar. Es la segunda bendición. Tercera bendición, capítulo 6, verso 18, por favor. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos una tremenda bendición, hermanos, y el escritor dice que eso es un fuerte consuelo. ¿Tú sabes lo que significa? Mira que no está hablando de un simple consuelo, está hablando de un fuerte consuelo. Es decir, que hace un énfasis indicando, hermanos, que el consuelo llega en todas las situaciones que lo necesitemos. Escuche esto: a pesar de todas las situaciones que vivimos, Jesucristo sigue siendo nuestro consuelo. Además, recuerde que el consuelo es como el sostén emocional, es un bastón emocional que obtenemos al saber que otro está llevando nuestra carga. Yo no sé si usted lo ha notado, cuando una persona está en agonía, está en angustia y sabe que hay otra persona que se entera de su situación y le dice: tranquilo, estamos contigo, vamos a ayudarte de algo. Eso como que le da paz, le da tranquilidad cuando se da cuenta que no está llevando solo su problema, sino que hay otro que se enteró y que le puede ayudar. ¿Cómo no será, hermanos, de consuelo para nosotros cuando sabemos que el que nos ayuda es el Cristo que murió y resucitó y que ahora camina con nosotros todos los días de nuestra vida? Por eso esta noche, los que han quedado huérfanos, los que han quedado viudos, los que han perdido a sus seres queridos, los hermanos tienen un fortísimo consuelo, porque Dios está llenando el vacío de sus corazones. Jesús se ha hecho el pariente cercano de los que sufren en esta vida. Aleluya. Para nosotros, hermanos, la consolación es un sentimiento de descanso, de ánimo, de fortaleza, de esperanza, cuando sabemos que el Dios que tenemos es fiel para cumplir sus promesas, que Dios sí tiene el control de verdad sobre todo. El consuelo para nosotros es la fortaleza que surge al comprender que detrás de todos los eventos de esta vida, Dios está presente para nosotros y que puede transformarlo de una manera significativa hasta que comprendamos que Él es el que transforma el día, amén, o la oscuridad en día, que Él es el que transforma la noche en la mañana, que Él es el que brinda consuelo y esperanza para el que se encuentra angustiado. Alguien alabe la gloria de Jesús. Por eso el apóstol dice: fortísimo, fuerte consuelo. La gente nos puede brindar consuelo, pero es un consuelo simple. ¿Qué consuelo le puedo dar ya a usted? Yo le digo: tranquilo, hermano, no se preocupe, vamos a orar. Bueno, eso es un consuelo, pero el de Dios es fuerte. Es fuerte ese consuelo, porque ese consuelo de Dios implica, hermanos, que Él puede de alguna manera nutrir nuestra vida por medio de los momentos más difíciles que tengamos y de quebrantamiento, porque Él puede animar nuestro corazón en el proceso y nos puede infundir aliento, aunque nosotros sintamos que estamos muriendo, porque Él ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. Tenemos consuelo esta noche. Alguien adore la gloria de Jesús. Número 4, capítulo 6, verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Recuerde que él está escribiendo a judíos cristianos, por eso utiliza los términos
del Antiguo Testamento, está hablando de tabernáculo, de velo y todo aquello. Pero esta bendición, hermanos, implica una esperanza alentadora. Por eso él dice, ¿cuál tenemos como segura y firme ancla del alma? Oiga eso. La esperanza es la expectación de que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Amén. El hermano les estaba diciendo que Dios ha hecho milagros durante este tiempo. Bastantes milagros. Va a llegar el momento cuando tendremos que contar todas las cosas que Dios hizo con nosotros. Es verdad que algunos se nos fueron y nos duele. Se nos fueron compañeros pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, creyentes de nuestras iglesias. A Dios gracias, de aquí el diamante hasta ahora ninguno, han estado bien mal algunos, pero el Señor Jesús los ha sacado adelante. Ninguno hospitalizado, todo el mundo ahí en su casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso usted esta noche como congregación, como iglesia, los que están allí en línea, los que están en la emisora, los que hemos sido parte de este proceso, sabemos que Dios nunca nos ha abandonado. Él ha estado con nosotros porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Aleluya, aleluya. Por eso Abraham, dice la Biblia, Abraham se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Imagínate, Abraham, Señor, sacrifícame tu hijo, el único, el heredero. Si a mí me hubiera dicho Dios eso, yo no sé. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos algunos es la racionalidad. A veces somos tan racionales que la fe choca con la racionalidad. Y yo le digo, bueno, Señor, si es usted el que me está hablando, entonces, a ver, una señal. Yo le he puesto 10 señales. Y después de la última le digo, Señor, no me pida eso, yo no soy capaz de hacer eso. Pero ahora le dijo, ¿cómo? No, que me sacrifique. Ah, listo, ¿cómo es el asunto? Vaya al monte. Ah, bueno, señora, ya voy. Sarita, me voy. ¿Qué pasó? Me voy a adorar con este muchacho. Imagínense, es que me voy a adorar. Ah, bueno, mijo, donde Abraham, yo decía alguna vez, donde Abraham le diga a Sara lo que va a hacer. Ustedes saben cómo es la mamá, ¿no? Sara le dice, máteme primero a mí para que pueda acá mi hijo. Pero ahora le dijo, no, yo voy con él y volveremos. Esa palabra volveremos no es que Abraham estuviera mintiendo, no. Es que Abraham estaba convencido que Dios iba a hacer algo extraordinario. Y él se llevaba al muchacho, lo sacrificaba, pero regresaba con él, como sea. Oiga, eso es una confianza en Dios. ¿Cuánto nos falta? Por eso a Abraham le llaman el padre de la fe. Hermanos, a veces nos falta creerle a Dios. Oh, aleluya. La esperanza, hermanos, es una de las 3 grandes virtudes que permanecen en el tiempo. El apóstol escribe a los corintios y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Aunque el mayor de ellos es el amor, la esperanza es una de las virtudes que debe permanecer en el tiempo. O en medio de cualquier situación, hermanos, la esperanza no se puede perder, porque es lo que nos anima a seguir creyéndole a Dios que Él es fiel. A su nombre sea la gloria. Capítulo 10, verso 19, vamos con la quinta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo ¿qué? Libertad. Oiga, la bendición de tener libertad. La libertad, según la Biblia, no es simplemente no tener una atadura. Porque si uno busca en el diccionario, seguramente lo va a definir la libertad como el hecho de no tener ninguna limitación. Pero eso en el ser humano no existe en su totalidad. Porque mi libertad termina donde empieza la del otro. O sea que ya hay un límite. No hay libertad absoluta. Pero aquí el apóstol dice que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
A su nombre, gloria. La libertad en la Biblia incluye liberación. ¿Cuántos hemos sido liberados? ¿De qué, pastor? Del poder del pecado. Liberado de los hábitos pecaminosos, de la mentira, de la trampa, de ser mala paga. Amén, fuimos liberados. Bueno, porque si un creyente todavía es mala paga y es tramposo, entonces ese no tiene la libertad de Cristo. Al nombre de Jesús sea la gloria. La libertad en Cristo implica emancipación. La palabra emancipación quiere decir declarar libre. Amén. Es una persona que se le puede colocar en alto porque no hay ningún cargo contra él. Absolución, franqueza, derecho, remisión, redención, perdón y rescate. Cristo pagó el precio por nosotros. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice: ahora permaneced firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Esta libertad implica, hermanos, que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, en lo interior de nuestro ser. Y por eso ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora usted y yo podemos, hermano, no necesitamos que nadie ore por nosotros para entrar. Hermano, ¿será que usted me ayuda a entrar al trono de la gracia? No. Los sacerdotes hacían eso. Nadie podía dirigirse a Dios sino a través del sacerdote. Pero el sacerdote que tenemos abrió el camino. El día que Cristo murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hay varias cosas allí. Número uno, el velo impedía el acceso al lugar santísimo. Número dos, el velo, dicen que cuatro camellos no podían romperlo, jalando cada uno de una punta. ¿Cómo sería de grueso? Eso indica que no fue la mano de un hombre. Y si hubiese sido un hombre, era tan alto que tenía que haber empezado de abajo a arriba. Por eso el velo se rasgó, según la Biblia, de arriba a abajo, como si la mano misma de Dios hubiera hecho esto para abrir el camino para todos los que podamos creer que Jesucristo es el Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso, mis hermanos, yo no necesito cita con Dios. Moisés tuvo que hacer una cita con él. Señor, vea, yo no sé qué. Y Dios le dijo: listo, mi hijo, suba allá a mi oficina. ¿Dónde? Allá en el monte. Tenía Dios la oficina. Y a él le tocó que ir a Moisés un día cualquiera. No, nosotros no tenemos cita con Dios. A la hora que usted lo necesite, usted de confianza, entre tranquilo, porque el camino le fue abierto para que usted hable con él. ¿Cuántas veces a la madrugada? Una llamada, una situación complicada, un familiar, y lo primero que hacemos es: Señor Jesucristo, y empezamos a hablar con él. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo al trono de la gracia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 10, verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Imagínense esta bendición: una mejor y perdurable herencia, posesión. Estábamos diciendo que ellos habían perdido todo. La sombra, las cosas físicas para Dios son como sombras, porque son cosas que pasan, son vanidad. Estos días me he estado viendo unos documentales, y todo lo que la gente hace por plata, pero al fin y al cabo terminan sin poder disfrutarla. ¿De qué sirve ahogarse en la plata, en el dinero, sin tener paz, sin tener tranquilidad? No hay nada más hermoso que cada noche, cuando usted se acueste, sabe que tiene su conciencia en paz con el Creador y que puede disfrutar de un sueño, hermano, pleno, porque Dios está con nosotros. En otras palabras, lo que el apóstol dice es: señores, tenemos una herencia en Cristo, somos coherederos con Cristo, y la Biblia dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, de Él somos sus herederos. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que venciere, el que fuere fiel, heredará todas las cosas.
Yo seré su Dios y él será mi hijo. Tenemos una herencia que nadie puede quitarnos, a no ser que nosotros renunciemos a ella. El diablo no te puede arrancar de esa herencia, no te la puede quitar. Solo tú decides. Jesús dijo: los que están en mi mano, nadie me las arrebata de mi mano. Entonces, pastor, ¿cómo así? Y entonces fulano, sutano, pareció Dios. Cada quien decide si se baja de ahí, pero en la mano de Jesús estamos seguros. Que soplen los vientos, que vengan los ríos, que golpeen con ímpetu nuestra casa, pero estamos fundamentados en la roca y la casa no caerá. Al nombre de Jesús sea la gloria. Y número 7, capítulo 13, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo tenía dos altares. El primero de ellos se llamaba el altar de bronce y estaba afuera del tabernáculo. Se encontraba en el atrio. Era hecho de madera y recubierto de bronce. Y allí era donde se ofrecían los sacrificios, las ovejas, los bueyes, hasta ahí. Todos los levitas, todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, ofrecían un sacrificio allí. Pero el sumo sacerdote era el único que no solo pasaba por el altar de bronce, sino que llegaba hasta el altar de oro, conocido como el altar del perfume, que quedaba en el lugar santísimo. Y allá en el lugar santísimo estaba el propiciatorio. En el propiciatorio habían dos serafines, amén, que habían sido diseñados en oro puro, inclinándose el uno al otro, y en medio de ellos se ponía la sangre, oiga, del sacrificio, para que Dios aceptara esa obra para perdonar los pecados del pueblo. Pero también se untaba allí ese ungüento y ese aroma que se ofrecía a Dios y que llenaba la casa. Era una fiesta maravillosa. Pero ¿sabe una cosa? El escritor dice: nosotros, a diferencia de los de allá, tenemos un altar del cual no participan los que trabajan en ese tabernáculo. Es decir, los que hacen sus propias obras de salvación nunca podrán participar del altar que tenemos nosotros. El altar nuestro es el mismo Señor Jesucristo. Él es el altar. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio por los pecados del pueblo. Esta noche adoramos a Jesús porque Él está en nuestros corazones, en nuestro altar. Por eso hay que adorarlo. Por eso hay que orar. Por eso hay que estar en comunión con Él, porque Él es nuestro altar. Y escúcheme, los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, ellos se llevaban parte de los sacrificios para su casa y se lo tenían que comer. Bueno, no se lo tenían que comer, era el alimento de ellos. De modo que si ofrecían una vaca, ellos ofrecían, y había cierta parte, según la ley, que ellos podían quedarse, y era lo que llevaban para ellos y sus familias, y comían. Tenían derecho a participar de ese. Pues nosotros hoy tenemos el maná que descendió del cielo. Tenemos a Jesús, que es nuestra comida. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestro reposo. Y esta noche, hermanos, en ese altar ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? Cada mañana, por lo menos, hay que entregarnos en ese altar. Su oración no puede ser un rezo sin sentimientos, sin pasión, sin espiritualidad, sin razonamiento. No puede ser que se nos convierta en una repetición simple, que ya no la aprendimos de memoria, como aquel hombre que alguna vez les conté, que siempre que se arrodillaba decía lo mismo. Y un día dijo: bueno, tan raro, ¿yo por qué me arrodillo a decir lo mismo? Entonces escribió lo que decía y lo puso a un lado allí detrás de la baranda de su cama. Y entonces cada que llegaba para acostarse le decía: Señor, mira, ahí está mi oración. Y ya. Hay creyentes que no han entendido que tenemos un altar
y que el altar es Jesús en nuestra vida. Recuerde que Él se metió en nuestros corazones. En el antiguo tiempo Él venía, usaba al hombre y se iba, pero con nosotros Él se vino con maletas y con todo, y ahora vive en el corazón de los que le amamos. Oh, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. No son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Él estamos, y en Él nos movemos, y en Él somos. No te alejes de Dios. Ofrécele a Él tu vida como un sacrificio agradable. Y cuando hablamos de sacrificio agradable, quiere decir que hay que orar, que hay que adorar, que hay que caminar en fidelidad, que hay que ser santos como Él es santo. Solo si así lo haces, tu altar estará activo. El día que no lo hagas, hermano, el altar se apagará. Y en Israel, para terminar, cuando el altar se apagaba, era porque la presencia de Dios ya no estaba allí. Porque el fuego del altar debía arder todos los días, continuamente, de noche y de día. Y cuando el pueblo de Israel caía en apostasía, el altar de Jehová se apagaba. La columna de fuego se iba, la nube desaparecía, la presencia de Dios no estaba con ellos. Yo no sé cuántos de nosotros durante este trasegar de 5 meses y medio por el desierto, no sé a cuántos se les apagó el altar, pero esta noche lo tenemos. Dios se hace encontrar de los que le buscan. Me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Yo quiero invitarles a orar en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Cómo no se puede invitar acá? Yo no sé si alguien ahora allí mismo en Facebook, allí donde usted está escuchando la palabra de Dios, allí en la emisora, o los que están aquí, si alguien necesita que su altar vuelva a encenderse, por favor alce a Dios su corazón, alce su alma, eleve lo que usted es y hable con Dios esta noche. Dios puede volver a encender tu altar para que ames a Dios como al principio. Soberano Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche te adoramos, te bendecimos porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Gracias por estas bendiciones que tenemos, Señor, bendiciones superiores que en el mundo no se hallan, que en el mundo no se encuentran. Gracias por todo lo que nos has dado. En ti, Señor, reposa nuestro corazón, porque tú has hecho de nuestro corazón un sagrario. Oh, es un santuario donde tú estás sentado, Señor. Tú eres el Rey de nuestra vida y eres también nuestro altar. Por eso, Señor, allí ofrecemos el sacrificio para que tú, Señor, te glorifiques en nosotros y que seas santo y agradable todos los días. Bendice la vida de los santos, de los hermanos que han escuchado la palabra esta noche. Yo te pido que toques las fibras del alma. Alguien, Señor, que vuelva a encender su altar esta noche. Por favor, Espíritu Santo, obra con poder en la vida de alguien, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. A Él podemos exaltar y adorar porque Él se lo merece con todo nuestro corazón. Aleluya.